El hijo de mi hermana tiró mi pastel y dijo, cómelo del piso. Toda la mesa se rió. Esa noche, mamá me escribió, hemos decidido cortar todo contacto. Aléjate para siempre. A mi hermana le gustó. Respondí, mañana quito mi nombre de cada préstamo. Para la medianoche, tenía 100 llamadas perdidas. Mi nombre es Eloísa, tengo 32 años, y soy dueña de Pixel Púrpura, una pequeña pero, hasta hace poco, exitosa agencia de diseño gráfico en el corazón de la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y digo, hasta hace poco, no porque el negocio vaya mal, al contrario. El negocio va mejor que nunca. Lo digo porque hace exactamente un año, mi vida, tal como la conocía, se hizo añicos. La escena que se repite en mi cabeza, una y otra vez como una película rayada, tuvo lugar en mi propio departamento. Era un sábado por la tarde. Había gastado una fortuna que realmente no tenía en organizar esta fiesta. El sol entraba a raudales por los ventanales de mi pequeño penthouse, y el aire olía a canapés caros y al vino que había seleccionado con tanto esmero. La música de jazz flotaba suavemente. No era una fiesta cualquiera. Era mi celebración. Acababa de firmar el contrato más grande en la historia de Pixel Púrpura, un acuerdo con una marca internacional que básicamente aseguraba mi futuro y el de mi agencia. Y, por primera vez, quería que ellos lo vieran. Ellos eran mi familia. Mi madre, Griselda. Mi padre, Ramiro. Y mi hermana menor, Marisol, con su hijo de 10 años, Ciro. Habían conducido las 2 horas desde Puebla para celebrar conmigo. O eso me dije a mí misma. Mientras los veía mezclarse con mis amigos y colegas, sentí esa vieja y conocida punzada de ansiedad en el estómago. ¿Por qué estaba tan nerviosa? Era mi éxito, mi casa. Pero frente a ellos, siempre volvía a ser la niña de 15 años que intentaba desesperadamente sacar un 10. Ay, hijita, qué moderno todo, dijo mi madre, Griselda, mientras tocaba con desdén uno de mis muebles de diseño. Un poco frío, ¿no? Como de oficina. En Puebla tenemos más calidez. Está increíble tu depa, Elo, dijo Marisol, sin levantar la vista de su teléfono, tecleando furiosamente mientras se servía la copa de vino más cara. Mi padre, Ramiro, como siempre, no dijo nada. Solo asintió y se fue a ver el balcón, como si el paisaje urbano fuera más interesante que la hija que pagaba por su casa. Tragué saliva y forcé una sonrisa. No, esta vez será diferente, me repetí. Esta vez se sentirán orgullosos. El momento cumbre llegó. Con las manos ligeramente temblorosas, traje el pastel desde la cocina. Era una obra de arte. Un pastel de 3 leches con una cubierta de fondant blanco impecable, y en el centro, el logo de Pixel Púrpura, hecho a mano con chocolate dorado comestible. Era un símbolo de todo mi esfuerzo. Bueno, carraspeé, llamando la atención. Quería agradecerles a todos por venir. Este pastel es para celebrar que la agencia... No terminé la frase. Ciro, mi sobrino de 10 años, que había estado orbitando a su madre como un pequeño satélite rencoroso, echó a correr. Pero no corrió hacia el pastel. Corrió a través de la mesita plegable donde lo había colocado. Todo pasó en cámara lenta. Vi sus ojos buscar los de Marisol. Vi a mi hermana esbozar una sonrisa casi imperceptible, un gesto minúsculo, un permiso concedido. Y entonces, el impacto. Ciro no tropezó. Él empujó. Empujó la mesa con ambas manos. El pastel se tambaleó por un segundo eterno antes de caer al suelo con un ruido sordo y húmedo. Plas. El merengue blanco y el logo dorado se estrellaron contra mis baldosas grises. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Mi amiga Belén se llevó la mano a la boca. Mis colegas miraban horrorizados. Ciro, parado en medio del desastre de crema y pan, me miró fijamente. Sus ojos infantiles tenían una crueldad que no le correspondía a su edad. Y entonces, con una voz clara y chillona que cortó el silencio, gritó: «Cómelo del piso, tía».
Un segundo de silencio. Y luego, el primer sonido. Una carcajada. Aguda, estridente. Era mi madre, Griselda. Se estaba riendo a mandíbula batiente. A ella le siguió Marisol, una risa burlona, casi un bufido de desprecio. Mi padre simplemente se dio la vuelta y siguió mirando por la ventana. El resto de mi familia, mi tía Ofelia y algunos primos, se unieron, primero con risitas nerviosas y luego con risas abiertas, como si Ciro hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. No lloré. No grité. Sentí como toda la sangre huía de mi cara, dejándome fría. Era un vacío helado. El sonido de sus risas se volvió un zumbido distante. Sin decir una palabra, di media vuelta. Caminé a través de mi sala, pasé junto a mi madre que se secaba una lágrima de risa, y entré en mi habitación. Cerré la puerta con llave. El sonido de la fiesta, mi fiesta, continuó por un rato al otro lado de la madera, pero para mí, ya se había terminado todo. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me senté al borde de mi cama, en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza, no de ira, sino de una humillación tan profunda que se sentía como un colapso físico. ¿Por qué? ¿Por qué, después de 32 años, seguía esperando algo diferente? ¿Por qué seguía poniendo la otra mejilla, esperando que esta vez, en lugar de una bofetada, recibiera una caricia? La respuesta estaba a mi alrededor, en los rincones invisibles de mi memoria. Cerré los ojos y el Museo de las Razones abrió sus puertas. Una galería privada de cada vez que me habían recordado cuál era mi lugar. Caminé mentalmente hacia la primera exhibición, las zapatillas de ballet. Tenía 15 años. Marisol tenía 12. Yo, torpe, alta y fuerte, como decía mi madre, había ahorrado durante meses para pedirle que me inscribiera en clases de ballet. Mi madre me miró por encima de sus lentes. Mírate las piernas, hija, me dijo, sin crueldad, como si declarara un hecho científico. Eres fuerte, como para cargar cajas. No tienes el tipo. Marisol, ella sí tiene la gracia. 2 años después, usaron cada peso que tenían, y algo de lo que yo había ahorrado, para la fiesta de quinceañera más extravagante que nuestra colonia en Puebla había visto jamás. Para Marisol, claro. Ella sí tenía la gracia. Avancé a la siguiente sala, la laptop usada. 19 años. Había entrado a la Universidad de Diseño, un milagro en sí mismo, pagado con becas y trabajos de medio tiempo. Necesitaba desesperadamente una computadora. Mis padres se encogieron de hombros. Estamos muy gastados, hija. Así que conseguí un trabajo nocturno en un Oxxo. Durante 6 meses, apenas dormí. El olor a café quemado y el pitido de la caja registradora se metieron en mis sueños. Finalmente, compré una laptop usada, pesada y lenta, pero era mía. Cuando se la mostré a mi madre, orgullosa, ella asintió distraídamente. Qué bueno, dijo, sin mirarme. Ahora puedes ayudar a tu hermana con sus tareas. A ella no se le da la tecnología. Mi logro, mi sacrificio, se convirtió instantáneamente en una herramienta más al servicio de Marisol. Y luego, la sala principal. La exhibición más dolorosa, la firma. Yo tenía 29 años, justo 3 años atrás. Pixel Púrpura apenas comenzaba a despegar. Recibí una llamada de mi madre. Estaba histérica. Eloísa, vamos a perder la casa. Tu padre, ya sabes cómo es con el dinero. Nos van a echar a la calle, hija. Tú eres la fuerte. Siempre has sido nuestra roca. Lloró. Me rogó. Y yo, la roca, la hija fuerte y responsable, fui al banco.
Ellos no calificaban para un nuevo crédito, su historial era un desastre. Pero yo sí. Con mi pequeño pero creciente negocio, el banco me vio con buenos ojos. Es solo temporal, hija, me susurró mi madre en el banco, apretándome el brazo. Solo para que nos den la casa nueva. En cuanto nos recuperemos, te quitamos. Firmé. No solo firmé como aval. Firmé como copropietaria principal de la nueva y bonita casa en Puebla donde vivían. Y un año después, cuando Marisol necesitaba una camioneta nueva para llevar a Ciro a sus partidos de fútbol, es por la seguridad de tu sobrino, Eloísa, volví a firmar. Una flamante Mazda CX-5. Abrí los ojos en mi habitación oscura. Saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Allí estaban, puntuales como la muerte. Pago automático, hipoteca Puebla. 15,000 pesos MXN. Pago automático, Mazda Financial. 10,000 pesos MXN. 25,000 pesos. Cada mes. Durante 3 años. Hice un cálculo rápido. 900,000 pesos. Casi 1,000,000 de pesos. 1,000,000 de pesos para la gente que, en ese preciso instante, seguía en mi sala, riéndose de mi pastel destruido. El pastel que había comprado con el dinero que me sobraba después de pagar por sus vidas. Dejé de oír las risas. Creo que ya se habían ido. El apartamento estaba mortalmente silencioso, salvo por el zumbido del refrigerador. No, me corregí. Yo no era una roca. No era un tapete. Era una idiota. Una completa y absoluta idiota. Me quedé sentada en esa oscuridad durante lo que parecieron horas. El olor a merengue y mantequilla comenzaba a ser empalagoso, se mezclaba con el aroma a vino derramado. Me levanté y abrí la ventana. El aire fresco de la noche en la Roma me golpeó la cara, pero no me hizo sentir mejor. Revisé mi teléfono. No había llamadas. No había mensajes. Ni un «¿Estás bien, hija?», de mi padre. Ni un «Perdón, tía», forzado de mi hermana. Nada. Se habían ido. Habían comido mis canapés, bebido mi vino, destruido mi celebración y se habían ido, dejándome sola con el desastre. Caminé hacia la sala. La escena era peor de lo que imaginaba. Platos sucios por todas partes, copas vacías, y en el centro, como una escena de crimen grotesca, el pastel. El logo de Pixel Púrpura estaba boca abajo, el chocolate dorado embarrado en una huella de zapato. La huella de Ciro. Empecé a limpiar. No sé por qué. Supongo que era la costumbre. Eloísa, la que limpia, la que arregla, la que paga. Tomé una espátula y empecé a raspar el pan empapado del suelo. Con cada palada, sentía una rabia fría y pesada crecer en mi pecho. Esto no era un accidente. Era un mensaje. Era una declaración de poder. Me estaban diciendo, no importa cuánto ganes. No importa qué tan exitosa seas en tu ciudad de cristal. Para nosotros, siempre serás esto, algo que se puede pisotear y comer del suelo. Tiré los restos del pastel en la basura con una fuerza innecesaria. El sonido del plástico golpeando el fondo del bote fue extrañamente satisfactorio. Estaba limpiando la última mancha de grasa del piso cuando mi teléfono, que había dejado en la barra de la cocina, vibró. ¡Ting! Un alivio estúpido me inundó. Ya ven, pensé. Se sintieron mal. Están escribiendo para disculparse. Sequé mis manos en un trapo y tomé el teléfono. Era una notificación del chat grupal de la familia, irónicamente llamado Familia Unida. El mensaje era de mi madre, Griselda. Lo abrí. Mis ojos escanearon las palabras, pero mi cerebro tardó en procesarlas. Hemos decidido cortar todo contacto contigo. Tu amargura y tu actitud de superioridad están arruinando a esta familia. Claramente, tu éxito te ha hecho olvidar quién eres. Aléjate para siempre. Leí la frase 4 veces. Mi amargura. Mi actitud de superioridad,
La habitación empezó a darme vueltas. Me sostuve de la barra de la cocina. ¿Me estaban desterrando? ¿Ellos a mí? Y entonces, di el golpe final. El golpe que me rompió por dentro. Justo debajo del globo de texto de mi madre, había una pequeña reacción. Un icono. Un corazón rojo. Marisol le había dado me gusta al mensaje. Un corazón. Mi hermana menor, la niña que había ayudado a criar, la mujer cuyo lujoso estilo de vida yo estaba financiando, había celebrado mi exilio. Le gustaba la idea de que me fuera para siempre. Dejé caer el teléfono sobre la barra. El sonido del cristal golpeando el granito fue seco y final. No hubo lágrimas. No esta vez. El vacío helado que había sentido horas antes regresó, pero ahora estaba afilado. El dolor se había cristalizado, convirtiéndose en algo duro y puntiagudo dentro de mí. Ya no había nada que salvar. No había familia que recuperar. Acababan de firmar mi acta de defunción familiar. Y Marisol le había puesto un corazón. Muy bien. Entendido. Me serví un vaso de agua. Mis manos temblaban. No de tristeza. No de rabia. Era el temblor de la adrenalina pura, el tipo de shock que sientes después de un accidente de coche. Mi cuerpo sabía que algo irreparable había sucedido, incluso si mi mente aún estaba tratando de alcanzarlo. Caminé hacia mi pequeño estudio, la habitación que más amaba, el cerebro de Pixel Púrpura. Me senté en mi silla ergonómica y desperté mi computadora. La luz de la pantalla me dolió en los ojos. Abrí mi archivo de presupuesto personal. Una hoja de cálculo meticulosa, con códigos de color. Soy diseñadora, después de todo. La organización es mi mecanismo de defensa contra el caos. Y allí estaba el caos, organizado en 2 líneas simples. Gasto fijo 01, hipoteca Puebla, mamá, 15,000 pesos. Gasto fijo 02, CX-5, Marisol, 10,000 pesos. 25,000 pesos al mes. Mi cursor se movió instintivamente hacia la primera celda. Mi dedo índice se posó sobre la tecla, suprimir. Y no pude hacerlo. Un sudor frío me recorrió la nuca. Una voz, la voz de mi madre, resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera en la habitación. ¿Qué clase de hija haría eso? ¿Dejar a sus padres en la calle? Eres una malagradecida, Eloísa. Te dimos la vida. Cerré la laptop de golpe. El clic fue violento. Me levanté y empecé a caminar por mi departamento como un animal enjaulado. Están equivocados, pero son mi familia. Es solo un pastel, Eloísa, reacciona con madurez. Estás exagerando. Mañana se arrepentirán y te pedirán perdón. ¿Pero lo harían? ¿Alguna vez lo habían hecho? El recuerdo de Marisol y su camioneta nueva volvió a mí. Ella ni siquiera me lo había pedido a mí. Se lo había pedido a mi madre. Y mi madre me había llamado a mí. Es por tu sobrino, hija. Para que esté seguro. ¿No quieres que tu sobrino esté seguro? Pagué el enganche. Y pagué cada mensualidad desde entonces. La camioneta que ella usaba para ir al salón de belleza y a tomar cafés con sus amigas. La casa donde mi madre organizaba sus reuniones de té, presumiendo de su buen gusto, un gusto que yo pagaba. El teléfono sonó. Era Belén, mi amiga y colega, la única que se había quedado lívida en la fiesta. Elo, ¿estás bien? Acabo de irme, esos, no encontraba las palabras. Y me rompí. Por primera vez esa noche, lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Un llanto feo, ruidoso, con hipo. Le conté todo. El pastel. La risa de mi madre. Y luego, el mensaje. El exilio. Y el corazón de Marisol. Belén se quedó en silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio incómodo. Fue el silencio de alguien que está procesando una furia profunda.
Eloísa, dijo al fin, su voz peligrosamente tranquila. Escúchame bien. Te están robando. A plena luz del día. Lo que están haciendo no es de familia, es de parásitos. Tu amargura. No, amiga. Es tu lana la que quieren. Tu dinero. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, Belén. Siento tanta culpa, susurré. ¿Culpa? ¿Culpa de qué? ¿De trabajar 12 horas al día? ¿De ser exitosa? ¿De pagar sus vidas mientras ellos te escupen en la cara? No. La culpa se acabó, Eloísa. Se acabó esta noche. Colgué el teléfono. El temblor se había ido. La voz de Belén había ahogado la de mi madre. Abrí la laptop de nuevo. La hoja de cálculo seguía allí. No es amargura, me dije en voz alta, mi voz sonando extraña en el silencio. Es justicia. Pero no borré las líneas. Aún no. En lugar de eso, abrí mi correo. Creé una nueva carpeta. La llamé Evidencia. Y empecé a trabajar. Pasé toda la noche revisando 3 años de extractos bancarios, transferencias, mensajes de WhatsApp. Te lo juro que te lo regreso el mes que viene, hija. Tu hermana de verdad lo necesita, sé buena. Es tu deber como hija. Lo guardé todo. Hice capturas de pantalla. Lo convertí en PDFs. El sol estaba saliendo sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de un naranja enfermizo. Yo tenía un archivo de 80 megabytes que detallaba, con precisión contable, mi propia crucifixión financiera. Ese lunes, no dormí. Me di la ducha más larga de mi vida, dejando que el agua caliente me quitara el olor a pastel rancio y a traición. Me puse mi mejor traje sastre. Uno negro, impecable, caro. Mi armadura. No fui a mi oficina. Fui directo al banco. Mi cita era con el señor Horacio Vargas, el gerente de la sucursal de BBVA donde tenía las cuentas de mi empresa. No era un amigo, pero era un aliado profesional. Era un hombre mayor, de traje impecable y lentes finos, que había visto crecer, Pixel Púrpura, desde una cuenta de ahorros miserable hasta una línea de crédito empresarial saludable. Siempre me había tratado con un respeto que rayaba en la formalidad paternal. Señorita Eloísa, dijo, levantándose para estrechar mi mano. Qué gusto verla. ¿Otro proyecto grande? Algo así, señor Vargas, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero es un proyecto personal. Nos sentamos en su oficina de cristal. Le pedí 5 minutos. Él asintió. No lloré. No me quejé. No hablé de pasteles ni de risas. Hablé de finanzas. Señor Vargas, comencé, hace 3 años, firmé como copropietaria de una hipoteca para mis padres bajo la premisa verbal de que sería temporal. He pagado el 100% de esa hipoteca desde entonces. También firmé por un crédito automotriz para mi hermana, del cual también he pagado el 100%. En total, cerca de 1 millón de pesos. Él me miraba fijamente, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Su rostro no mostraba expresión. Este fin de semana, continué, la relación con mi familia se ha roto de forma definitiva e irrevocable. Saqué una tableta de mi portafolio. He preparado un archivo. Aquí están los extractos bancarios de los últimos 36 meses, mostrando las transferencias y los pagos automáticos desde mi cuenta. Y aquí, abrí una subcarpeta, están los mensajes de WhatsApp donde se establece la naturaleza temporal del acuerdo, y la promesa de reembolso que nunca ocurrió. Finalmente, abrí la última captura de pantalla. El mensaje de mi madre desterrándome y el corazón de mi hermana. Entiendo que una firma es una firma, dije, mi voz empezando a flaquear por primera vez. Pero me preguntaba si existe cualquier recurso. El señor Vargas se quedó en silencio. Se quitó los lentes y los limpió lentamente con un pañuelo. Se los volvió a poner. Señorita Eloísa, dijo al fin,
su voz grave. He sido banquero durante 30 años. He visto su cuenta empresarial crecer desde cero. He visto su disciplina, su organización. Y, francamente, se inclinó un poco hacia adelante. He visto estas sangrías mensuales en su cuenta personal y siempre me preguntaba cuándo iban a terminar. Mi corazón dio un vuelco. Él lo había notado. Lo que usted me está describiendo, continuó, deja de ser un favor familiar y entra en un territorio legal muy específico. Se llama fraude por engaño o firma obtenida bajo falsas promesas. Usted fue inducida a firmar bajo promesas que, como demuestran estos mensajes, sus contrapartes no tenían intención de cumplir. Se giró hacia su computadora. No puedo prometerle un milagro de la noche a la mañana. Pero no vamos a pedirles permiso. Vamos a presentar una disputa de responsabilidad, basada en coerción financiera y fraude. Sacó un formulario. Necesito que llene esto. Detalle todo. Adjunte su archivo de evidencia. El banco iniciará una investigación interna. Y mientras tanto, podemos congelar los pagos automáticos desde su cuenta, citando, actividad fraudulenta bajo investigación. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. No era solo yo contra ellos. Ahora tenía al banco. Llené el formulario allí mismo. Mi mano ya no temblaba. Salí del banco sintiéndome ligera y pesada al mismo tiempo. Ligera, porque una maquinaria legal e impersonal se había puesto en marcha a mi favor. Pesada, porque sabía que acababa de apretar el botón nuclear. Ya no había vuelta atrás. Conduje hasta mi oficina. El caos de la Ciudad de México, el tráfico de media mañana en Insurgentes, me pareció extrañamente calmado. Entré a Pixel Púrpura. Mi pequeño equipo de 4 diseñadores ya estaba trabajando. El olor a café y la concentración me recibieron. Jefa, buenos días, dijo mi diseñador principal. Buenos días, respondí. Fui a mi oficina privada y cerré la puerta. Me senté frente a mi iMac. Este era mi trono. Este era el lugar donde yo tenía el control. Abrí un nuevo correo. En el campo, escribí 3 direcciones. griselda-puebla@hotmail.com, ramiro.silencioso@gmail.com, y marisol.reina@yahoo.com.mx. En el campo, asunto, escribí, notificación financiera oficial. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Podía parar. Podía borrarlo todo. Podía simplemente dejar de pagar y ver qué pasaba. No. Mi madre me había desterrado. Mi hermana lo había celebrado. Habían usado a un niño para humillarme. Se merecían la cortesía de una notificación formal. Mi teclado sonaba seco en la habitación silenciosa. Por medio de la presente, les informo que he iniciado un proceso legal y bancario para deslindarme de toda responsabilidad financiera relacionada con la hipoteca de la casa en Puebla y el crédito automotriz de la camioneta Mazda CX-5. El banco se pondrá en contacto con ustedes a la brevedad para discutir sus opciones de refinanciamiento. Por favor, absténganse de contactarme por cualquier vía. Este asunto ahora está en manos de la institución financiera. Atentamente. Eloísa. Leí el correo una vez. Era frío. Era impersonal. Era perfecto. Mi dedo se movió sobre el mouse. Hice clic en enviar. El correo desapareció en el éter digital. Me recliné en mi silla y solté un suspiro que pareció venir desde el fondo de mis pies. Dios mío, ¿qué hice?, susurré. Pero entonces, la imagen de Ciro gritando, cómelo del piso, mientras mi madre se carcajeaba, volvió a mi mente. Apreté los reposabrazos de mi silla. Lo que debía haber hecho hace 3 años, me respondí a mí misma. No pasaron ni 10 minutos. Mi teléfono, en silencio sobre el escritorio, se iluminó. Llamada entrante, mamá. Me quedé mirando la pantalla. El nombre que antes me producía confort, ahora me causaba náuseas.
El teléfono vibró violentamente sobre la madera, un insecto furioso. Dejé que sonara. Sonó, sonó y sonó, hasta que finalmente saltó el buzón de voz. Inmediatamente, volvió a sonar. Mamá. Rechacé la llamada. Un segundo después. Llamada entrante, Marisol. Rechazar. Un segundo después. Llamada entrante, papá. Mi dedo vaciló. Mi padre. El cómplice silencioso. El hombre que prefería la paz de su sillón a defender a su propia hija. Mi dedo se endureció. Rechazar. Y entonces, comenzó la verdadera tormenta. Mi teléfono se convirtió en una luz estroboscópica. Mamá. Marisol. Papá. Mamá. Mamá. Marisol. Una sinfonía de pánico. En 30 minutos, tenía 42 llamadas perdidas. Luego, el bombardeo cambió de táctica. Los mensajes de WhatsApp. Mamá, ¿qué significa ese correo? Mamá, Eloísa contesta el teléfono ahora mismo. Mamá, traidora. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Marisol, me acaba de llegar una alerta del banco. Pinche estúpida. Marisol, ¿qué te crees? ¿Qué vas a arruinar mi vida y te vas a salir con la tuya? Marisol, me vas a quitar mi camioneta. Es el coche de tu sobrino. Te odio. Te odio. Papá, hija, por favor contesta. Tu madre está muy alterada. Seguramente todo esto es un malentendido. Hablemos como familia. ¿Familia? ¿Ahora quería hablar como familia? ¿Dónde estaba esa familia el sábado por la noche? Miré los mensajes. Busqué una sola palabra. Busqué un, lo siento. Busqué un, nos equivocamos. Busqué un, perdónanos por lo del pastel. No estaba allí. No había arrepentimiento. No había remordimiento. Solo había pánico. Pánico puro y absoluto porque la fuente de dinero, la vaca lechera, acababa de cerrar el grifo. Me di cuenta de algo horrible, no les importaba haber perdido a su hija. Les importaba haber perdido a su banco. El teléfono seguía vibrando sin parar. Era imposible concentrarse. Entré a la configuración de WhatsApp. Familia unida. Seleccionar. Bloquear grupo. Confirmar. Entré a mis contactos. Mamá. Bloquear contacto. Confirmar. Marisol. Bloquear contacto. Confirmar. Papá. Bloquear contacto. Confirmar. El teléfono se quedó en silencio. La paz fue tan repentina, tan absoluta, que me zumbaban los oídos. Miré mi pantalla en negro. Por primera vez en mi vida adulta, mi teléfono estaba callado. Nadie me necesitaba. Nadie me exigía. Nadie me insultaba. El silencio era aterrador. Y era maravilloso. Salí de mi oficina. Equipo, dije, mi voz sonando sorprendentemente normal. ¿Quién quiere pedir pizzas? Hoy invito yo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La paz duró exactamente 24 horas. Al día siguiente, estaba en medio de una presentación de branding para un nuevo cliente cuando mi teléfono, en modo de vibración, empezó a zumbar en mi bolsillo. No eran llamadas, eran notificaciones de redes sociales. Amiga, ¿estás bien?, decía un mensaje de WhatsApp de Belén. Eloísa, qué horror, no puedo creerlo, decía otro de una prima lejana. Prepárate, güey, me escribió Belén de nuevo. Tu madre acaba de lanzar la bomba atómica en Facebook. Con un nudo en el estómago, pedí un receso de 5 minutos.
fui al baño y abrí la aplicación. Mi madre, Griselda, había cambiado su foto de perfil. Ahora era una foto antigua, de hace años, de ella abrazando a una Marisol adolescente y a un Ciro pequeño. Una foto en la que yo, convenientemente, no aparecía. Y luego estaba la publicación. Era una obra maestra de manipulación narcisista. Con el corazón roto y el alma en pedazos, comenzaba. Tengo que compartir mi dolor con ustedes, mi familia y amigos. Como saben, siempre hemos sido una familia unida, pero a veces la vida en la ciudad, el dinero y las malas influencias, cambian a las personas. Nuestra hija mayor, Eloísa, está pasando por una crisis muy oscura. Seguí leyendo, mis ojos saltando sobre las palabras venenosas. Por desgracia, su éxito la ha llenado de amargura y celos hacia su propia hermana. Y en un acto de despecho que no logramos entender, ha decidido intentar destruirnos. Está usando su dinero para tratar de quitarnos nuestra casa, el hogar donde creció, y quitarle el coche a su hermana, el único transporte de nuestro pequeño Ciro. No estamos enojados con ella, continuaba, estamos preocupados. Tememos por su salud mental. Les pido a todos una oración por Eloísa, para que Dios le quite ese rencor de su corazón y pueda volver a la familia que la ama y la espera con los brazos abiertos. Debajo de la publicación, el infierno se había desatado. Mi tía Ofelia, la arpía mayor, fue la primera. Pobrecita, Griselda. ¡Qué valor de madre! Siempre supe que esa vida en la Roma la volvería loca. ¡Qué malagradecida! Una vieja vecina de Puebla, ¡qué horror! Después de todo lo que ustedes sacrificaron por ella. Y Marisol, que es un ángel. Docenas de comentarios. Desagradecida. Egoísta. Pobre Ciro. La soberbia. El dinero la pudrió. Me estaba pintando como una villana loca y despechada. Estaba usando la preocupación como un arma para apuñalarme por la espalda públicamente. Sentí que el baño se encogía. El aire me faltaba. Me estaban linchando digitalmente. La primera reacción fue la rabia, quise comentar. Quise subir las capturas de pantalla de los pagos. Quise gritar, yo pagué por esa casa. Yo pagué por ese coche. Me dijeron que me comiera un pastel del piso. Pero me detuve. Miré mi reflejo en el espejo. Tenía los ojos desorbitados. Parecía loca. No, me susurré. Eso es lo que ella quiere. Quiere que yo reaccione. Quiere que yo grite. Quiere que confirme su versión. Respiré hondo. Lavé mi cara con agua fría. Me sequé, me retoqué el labial y salí del baño. Volví a la sala de juntas, sonreí a mi cliente y dije, disculpen. ¿En qué estábamos? No le iba a dar el gusto. Terminé la presentación en piloto automático. Mi mente estaba a 1000 kilómetros de distancia, en esa publicación de Facebook, viendo cómo mi reputación era descuartizada por gente que no tenía ni idea de la verdad. El cliente, afortunadamente, estaba encantado con la propuesta. En cuanto se fueron, cerré la puerta de la sala de juntas y me desplomé en una silla. La adrenalina de la presentación se fue y me dejó temblando. ¿Y si tenían razón? ¿Y si era yo la villana? ¿Y si mi madre de verdad estaba preocupada, y yo, cegada por la ira, estaba destruyendo a mi familia por un simple pastel? El gaslighting era tan potente que estaba empezando a dudar de mi propia realidad. Mi teléfono sonó. Era Belén. Esta vez contesté, mi voz apenas un susurro. Belén. No digas nada, Eloísa. Ya lo vi, su voz era dura. ¡Qué perra! Es una maestra, tu madre. Preocupada, dice. Ja. Está furiosa porque la vaca se les fue del corral. Está intentando manipularte con la opinión pública. Quiere que sientas tanta vergüenza que les devuelvas el dinero. Pero, Belén, todos me odian. Dicen que estoy loca, que soy una malagradecida. Que se vayan al diablo. ¿Quiénes son ellos?
¿La tía Ofelia? Por favor. Esa mujer vive de los chismes. Eloísa, escúchame. Tú y yo sabemos la verdad. El señor Vargas sabe la verdad. El estado de cuenta de tu banco sabe la verdad. No dejes que te hagan dudar. No ahora. Las palabras de Belén fueron como una inyección de acero líquido. Tenía razón. Estaban jugando sucio porque sabían que habían perdido por la vía legal. Justo en ese momento, recibí un correo electrónico. Era de Laura, mi jefa de proyecto en el cliente grande que acabábamos de firmar. Habíamos desarrollado una buena relación profesional. Hola Eloísa, decía. Perdona el atrevimiento. No soy de meterme en vidas ajenas, pero tenemos amigos en común en Puebla y me llegó el chisme de Facebook. Solo quería decirte que no hagas caso. He trabajado contigo los últimos 6 meses y eres una de las profesionales más íntegras y dedicadas que conozco. Lo que sea que esté pasando, mantente firme. Tu trabajo habla por sí mismo. Leí el correo 3 veces. Una validación. Una validación externa, de alguien que no era mi amiga, de alguien que me valoraba por mi trabajo, por la persona que yo era fuera de ese circo familiar. Me di cuenta de algo fundamental, mi familia ya no era mi mundo. Eran solo un barrio pequeño y tóxico en la gran ciudad de mi vida. Y yo podía cerrarles la puerta. Respiré hondo. El pánico se había ido. Envié un correo breve a mi equipo, hola a todos. Hay un asunto familiar personal circulando en redes. Es doloroso y falso. Les pido que lo ignoren. Aquí estamos para trabajar y hacer cosas increíbles. Gracias por su profesionalismo. La respuesta de mi diseñador principal fue inmediata, jefa, no nos importa el chisme. Estamos contigo. ¿Pedimos comida china? Tenía otro mundo. Tenía otra familia. Una que yo había elegido. ¿Y qué me elegía a mí? Pasaron 3 días de una calma tensa. Me dediqué al trabajo como si mi vida dependiera de ello. La tormenta de Facebook se calmó. El silencio de mis contactos bloqueados era un bálsamo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una pizca de paz. Pensé que lo peor había pasado. Qué ingenua fui. El jueves por la noche, todo explotó. Literalmente. Una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas azotaba la Ciudad de México. El cielo se iluminaba con relámpagos y los truenos hacían vibrar las ventanas de mi penthouse. Yo estaba en pijama, acurrucada en el sofá con una taza de té, sintiéndome segura y a salvo de la furia del exterior. Fue entonces cuando oí los golpes. Bam. 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 No era el toque de un vecino. Era un golpeteo violento, desesperado, que resonaba por encima del estruendo de la tormenta. Mi corazón se detuvo. Vivo en un edificio con seguridad 24 horas. Nadie sube sin ser anunciado. Me acerqué de puntillas a la puerta y miré por la pantalla del intercomunicador. La imagen me heló la sangre hasta los huesos. Eran ellas. Griselda y Marisol. Empapadas por el diluvio, con el cabello pegado a la cara y el maquillaje corrido como si fueran 2 espectros vengativos. Habían conducido las 2 horas desde Puebla, en medio de la peor tormenta del año, impulsadas por pura y concentrada furia. Bam. 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 Eloísa, ábrenos. Sabemos que estás ahí, gritó mi madre, su voz distorsionada y metálica a través del altavoz. Me quedé paralizada, pegada a la pared, el terror puro me impedía moverme. Intentaron una táctica diferente. La voz de mi madre se suavizó, volviéndose falsamente dulce. Eloísa, hijita, ábrenos. Estamos preocupadas por ti. Sabemos que no estás bien. Déjanos entrar para cuidarte. Gaslighting. Incluso ahora, intentaban hacerme creer que yo era la loca. No respondí. El silencio duró un segundo. Y luego, la rabia volvió con el doble de fuerza. Abre,
Maldita sea, gritó Marisol, y golpeó la puerta con la palma abierta, un sonido sordo que me hizo saltar. Me llegó la notificación final del banco. Quieren embargar la casa de mis padres. Arruinaste el crédito de tu padre. ¿Quieres que vivamos debajo de un puente? Soy tu madre, Eloísa, aulló Griselda, su voz quebrándose de ira. Te di la vida. Y así me pagas. Intentando dejarnos en la calle. Abre esta puerta o la tiro abajo. Mi mano, por un reflejo condicionado durante 32 años, se movió hacia la cerradura. El impulso de hacer que los gritos pararan. El impulso de ser la buena hija y arreglarlo todo. El sentimiento de culpa era un monstruo con garras que me desgarraba por dentro. Es mi madre, pensé. Está en la lluvia. Está desesperada. Mi mano temblorosa tocó el metal frío de la perilla. Casi podía oírme susurrar, «¿Mamá?». Y entonces, la voz de Marisol cortó el aire, llena de un veneno que nunca antes le había oído. Siempre has sido una envidiosa de mierda. No soportas que yo sea feliz, que tenga un hijo. Por eso nos haces esto. ¿Por qué eres una solterona amargada? El insulto fue tan brutal, tan lleno de un odio genuino, que me sacudió. Pero no fue eso lo que me detuvo. Fue lo que gritó después. Ciro te odia, aulló, su voz rompiéndose en un sollozo de rabia. ¿Oíste? Dice que eres una tía horrible y que ojalá nunca te vuelva a ver. Esa fue la frase. La bala de plata. El recuerdo del pastel, la risa de mi madre, y ahora, de nuevo, usando a un niño, su propio hijo, como la peor de las armas. Mi mano se retiró de la perilla como si estuviera al rojo vivo. La culpa se desvaneció, quemada por una claridad fría y absoluta. Ellos no querían hablar. No querían reconciliarse. Querían entrar a mi casa para seguir abusando de mí, para seguir gritándome, para seguir haciéndome sentir culpable hasta que cediera y volviera a abrir mi cuenta bancaria. Mi hogar. Mi santuario. Mi único lugar seguro. Y querían invadirlo. Retrocedí de la puerta. Tomé el teléfono del intercomunicador interno del edificio, mis dedos torpes por la adrenalina, y marqué el 0. Seguridad, buenas noches, contestó la voz calmada de Roberto, el guardia nocturno. Roberto, habla Eloísa del 701, dije, mi voz un susurro ronco para que no me oyeran a través de la puerta. Hay 2 mujeres en mi pasillo. Son familiares, pero no están invitadas. Están golpeando mi puerta, gritando y amenazándome. Me siento en peligro. Por favor, necesito que las saquen del edificio. No se preocupe, señorita Eloísa. No abra la puerta. Subimos de inmediato. Observé por la pequeña pantalla de video. Fue más rápido de lo que pensé. Las puertas del elevador se abrieron y 2 guardias de seguridad corpulentos, Roberto y su compañero, caminaron hacia ellas. Señoras, buenas noches. Les voy a pedir que se retiren. Es mi hija. Usted no se meta, ladró mi madre. Señora, está causando un disturbio grave. La residente del 701 nos ha pedido que las retiremos. Por favor, acompáñennos o nuestro protocolo es llamar a una patrulla de la policía. La palabra, policía, lo cambió todo. Vi el rostro de mi madre en la cámara. La furia se transformó en algo peor, humillación pura y absoluta. Ser escoltada fuera del lujoso edificio de su hija, exitosa, por la seguridad. La historia perfecta para sus amigas en Puebla. Las vi darse la vuelta, lanzando una última mirada de odio puro hacia mi puerta. Cuando desaparecieron en el elevador, me deslicé por la pared hasta el suelo. Mis piernas no me sostenían. Estaba temblando de pies a cabeza. Acababa de echar de mi vida, literalmente, a mi propia madre, usando a extraños como escudo. Me sentí como un monstruo. Y, por primera vez, me sentí a salvo. La semana siguiente fue de un silencio absoluto y total. Supuse que la humillación de ser echadas por la seguridad había sido el punto final, por ahora.
La publicación de Facebook desapareció silenciosamente. Supongo que es difícil mantener la farsa de madre preocupada cuando estás golpeando puertas como una loca en otra ciudad. La tía Ofelia y el resto de los monos voladores también se callaron. Dejé de mirar por encima del hombro. Dejé de saltar con cada ruido. Empecé a dormir noches enteras por primera vez en meses. Y entonces, llegó la carta. Era un sobre grueso, color crema, con el logo de BBVA en relieve. Mi corazón dio un vuelco. Miedo. ¿Y si había perdido? ¿Y si me obligaban a seguir pagando? ¿Y si mi firma era, después de todo, una cadena perpetua? Con manos sudorosas, abrí el sobre. Era una sola hoja de papel membretado. Estimada señorita Eloísa Carter, leí. Por medio de la presente, le notificamos que nuestra investigación interna sobre su disputa de responsabilidad ha concluido. Tras revisar la evidencia presentada, comprobantes de pago, comunicaciones electrónicas y la notificación de cese de contacto, el comité legal ha determinado que su firma fue obtenida bajo falsas promesas y coerción financiera. Seguí leyendo, mis ojos devorando las palabras. En consecuencia, el banco la ha liberado total y legalmente de toda responsabilidad financiera futura concerniente al crédito hipotecario y al crédito automotriz. Las deudas ahora recaen enteramente sobre los otros firmantes, quienes deberán presentarse a renegociar o refinanciar dichos créditos bajo sus propias capacidades financieras. De no hacerlo, el banco procederá con la recuperación de los activos, el inmueble y el vehículo. Le deseamos lo mejor en su futuro financiero. Atentamente, Horacio Vargas, gerente de sucursal. Leí la carta 3 veces. Liberada total y legalmente. Me senté en el suelo de mi sala, con la carta en la mano, y lloré. Pero esta vez no era de rabia ni de tristeza. Era un llanto de alivio. Un llanto que soltaba 3 años de tensión, 10 años de sacrificio, 30 años de sentir que no era suficiente. Era libre. En papel. Oficialmente. Esa noche, hice un pequeño ritual. Tomé la carta y la pegué con un imán en mi refrigerador, justo al lado del menú de mi restaurante de sushi favorito. Un recordatorio. Luego, abrí mi laptop. Abrí mi hoja de cálculo. Gasto fijo 01, hipoteca Puebla, mamá, 15,000 pesos. Seleccioné la fila. Hice clic derecho. Eliminar fila. Gasto fijo 02, CX-5, Marisol, 10,000 pesos. Seleccioné la fila. Eliminar fila. El total de mis gastos mensuales bajó en 25,000 pesos. Mi ingreso disponible se disparó. Creé una nueva categoría en mi presupuesto. Una nueva línea en la hoja de cálculo. La llamé, Fondo, mi futuro. Configuré una transferencia automática. 25,000 pesos. De mí, para mí. Hice clic en Guardar. Y, por primera vez en mi vida, me sentí rica. Pasó un año. Un año de silencio. Un año de terapia. Un año de reinvertir esos 25,000 pesos al mes, a veces en mi negocio, a veces en un viaje que siempre quise hacer, pero la mayoría de las veces, simplemente viéndolos crecer en mi fondo de mi futuro. Pixel Púrpura floreció. Contraté a 2 diseñadores más. Nos mudamos a una oficina un poco más grande en la misma colonia Roma. Mi vida se volvió tranquila. Las fiestas de Navidad ya no eran un campo minado de insultos velados y competencias silenciosas. Ahora eran en casa de Belén, con amigos que había elegido, con vino barato, risas honestas y regalos que venían del corazón, no de la obligación. Aprendí a cocinar mejor. Adopté un gato. Descubrí que, sin el ruido constante del drama de mi familia, yo era una persona bastante agradable. Calmada. Estable. La roca, como decía mi madre, pero ahora era mi propia roca. Claro que oí rumores. Mi prima lejana, la que me había escrito, me contó que, en efecto, el banco había embargado la casa en Puebla. Que mis padres tuvieron que mudarse a un departamento pequeño y rentado.
que Marisol había perdido la camioneta en los primeros 3 meses y que ahora tenía que tomar el transporte público, algo que ella consideraba la máxima humillación. No sentí alegría. Tampoco sentí tristeza. Solo nada. Era como leer una noticia de un país lejano donde alguna vez viví. Y entonces, anoche, sucedió. Eran las 11:30 de la noche. Estaba en la cama, leyendo, con mi gato acurrucado a mis pies. Mi teléfono vibró en la mesita de noche. Un número desconocido. Un mensaje de WhatsApp. Perdóname por todo. Solo eso. 3 palabras. Mi corazón dio un vuelco que no esperaba. Sabía quién era. La foto de perfil estaba vacía, pero sabía que era Marisol. Me quedé mirando el mensaje. Perdona. Una palabra que había esperado oír durante décadas. Y ahora que estaba aquí, se sentía vacía. ¿Por qué ahora? ¿Después de 1 año? ¿Era un arrepentimiento genuino? ¿La terapia la había ayudado? ¿Había madurado? ¿O se le había acabado el dinero? ¿Había tocado fondo y necesitaba otro rescate? ¿Era perdón, el primer paso para pedirme más lana? El viejo impulso de Eloísa, la salvadora, la roca, surgió. ¿Marisol? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? Mi dedo flotó sobre el teclado. Pero entonces, la nueva Eloísa, la que había costado 1.000.000 de pesos y un pastel en el suelo construir, tomó el control. Pensé en lo que significaba el perdón. ¿Significaba que tenía que abrir la puerta de nuevo? ¿Significaba que tenía que dejarla entrar a mi vida, solo para que ella y mi madre pudieran volver a ensuciarla? No. Decidí que el perdón no era para ella. El perdón era para mí. Perdonarla significaba soltar el último gramo de rencor que aún podía tener. Significaba dejar de esperar que ella cambiara. Perdonar significaba aceptar que ella era quien era. Y mantenerla lejos. El perdón, me di cuenta, no significa abrir la puerta. Significa cerrar la puerta con llave, pero sin odio. Con el pulgar, seleccioné el chat. Y sin responder, presioné eliminar. Me giré, apagué la luz y abracé a mi gato. Borré el mensaje. ¿Hice lo correcto? ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? Gracias por escuchar. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y no olviden suscribirse para más historias.